Buenas noches y bienvenidos a Conversemos en Paz. Esta noche tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña en el estudio Ingrid Betancourt. Con ella vamos a hablar sobre la reconciliación, sobre la paz. Queremos inspirar a muchos colombianos que nos escuchan y nos ven. Buenas noches, Ingrid, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy contenta de estar acá contigo. Bueno, pues bienvenida a Conversemos en Paz. Este es un programa de conversación, este es un programa para que los que están allá se inspiren por lo que aquí digamos. ¿Cómo se ve el proceso de reconciliación desde afuera? A veces uno cuando sale del país o cuando está tiempo por fuera tiene una perspectiva más tranquila, más reposada. ¿Cómo se ve todo lo que estamos viviendo los colombianos, nosotros, en estos años de negociación, de sueño con la reconciliación? ¿Cómo se ve desde afuera? Pues a mí me gusta que lo plantees así, como un proceso de reconciliación, porque uno oye hablar mucho del proceso de paz y la reconciliación se programa como algo a futuro, pero yo creo que la reconciliación se está dando ahora. Yo veo desde afuera a Colombia en una transformación muy de fondo. Es una transformación que es de los corazones. Es algo extraordinario de ver. Es un cambio de, digamos, de sintonía, de actitud. Al principio es algo como leve, pero lo que a mí me impacta es que de los años, digamos, anteriores a la salida, digamos, del secuestro, que había un ánimo de guerra y casi que una felicidad en la guerra. Había realmente un ánimo de... Sí, como eso de vamos a triunfar, sí, y casi que... Sí, y la gente muy unida, la gente muy convencida de que eso era lo que había que hacer. Y poco a poco esto fue evolucionando y llegamos a un punto donde la gente se está haciendo las preguntas que yo creo que son las preguntas importantes. Como por ejemplo. Yo creo que una de las cosas fundamentales es tratar de visualizar qué pasa una vez que el proceso de paz se haya firmado. Y obviamente esto genera miedo, pero es un miedo que en el pasado hubiera sido un miedo que hubiera generado mucha agresividad. Y yo creo que hoy en ciertos sectores de la población genera algo de agresividad, pero ya no es la mayoría. Es decir, yo creo que ya hay una gran parte de la población colombiana que está haciéndose preguntas y está diciendo, bueno, esto se va a dar. Sí. Bueno, esto se va a dar, entonces, ¿cómo va a ser? Y esa apertura es lo que a mí me parece que es extraordinario. Y en ese proceso, digamos, de construcción de paz, porque es una construcción de paz, al final los acuerdos nos van a dar el fin del conflicto, la paz la tenemos que hacer entre todos, con el compromiso, con las acciones, con todo lo que signifique mojarse, meterse en el proceso. Sí, eso que tú dices es muy importante. Si cada uno, yo digo que la paz se hace sostenible en el corazón y en la vivencia de cada colombiano. Ahí es donde hacemos sostenible la paz. Hay que cumplir los acuerdos, hay que mirar nuestra agenda social pendiente, todo eso hay que hacerlo. Hay que hacer unas leyes, pero solo en el compromiso de cada uno, y el compromiso es de la madre educando a los hijos en respeto a la diferencia, es de la persona invirtiendo sus utilidades en Colombia. ¿Cómo se siente esa paz, ya no desde afuera, sino cómo se siente esa paz aquí adentro, en el corazón de Ingrid Betancourt? Yo siento la paz colombiana
en un cambio profundo de la manera como nos relacionamos los unos a los otros. La guerra ha hecho que desconfiemos de todos y que si nos acercamos a alguien partimos de la base de que esa persona nos va a robar, nos va a traicionar o va a ser un avivato o un avión y eso crea una prevención y una especie como de aislarnos del otro. Y eso crea cosas como por ejemplo clanes, relaciones de clanes, de tribus, comportamientos, digamos, la familia es muy importante, pero casi que es algo de gallada. Lo interesante del proceso de paz es aprender a generar confianza para darle la posibilidad al otro, que no necesariamente hace parte de la gallada, sí, de ser confiable. Porque lo que sucede es que cuando uno, por ejemplo, está uno en un café, ¿no? Y deja uno el celular puesto en la mesa y se levanta uno por cualquier cosa. Entonces hay dos momentos. Uno es decirle a la persona que está cerca a uno y decirle, cuídemelo. ¿Me lo cuida? Me lo cuida. Y la persona se siente que ya tiene una misión y cuida. Pero si uno se va en la desconfianza y la cosa, pues también genera la posibilidad de que el otro haga algo que de pronto no es lo que uno esperaría. Sí. Entonces yo creo que el hecho de darle confianza a los demás es también lo que crea, le permite al otro transformarse. En eso tenemos que trabajar. La otra cosa sobre la cual yo creo que tenemos que trabajar, ese cambio de relaciones que se tienen que dar con la paz. Yo creo que la guerra ha desarrollado una idiosincrasia que es lo que uno podría llamar relaciones deshumanizadas. Entonces, cuando uno es víctima, eso es obviamente un shock porque uno lo siente, es decir, lo primero que uno se da cuenta, que se vuelve uno un objeto. Lo matan, lo cogen, lo cargan, lo sientan, uno no cuenta. Pero más allá, digamos, de una vivencia como la mía del secuestro, donde obviamente se convierte uno en una carga, nos llamaban la carga, una carga. ¿Dónde está la carga? ¿Dónde está la Camine carga? Con la carga. Sí. Mueva la carga. Sí, el número. ¿Cuántos hay? Es decir, ahí realmente un objeto, lo vuelven a uno un objeto. Bueno. Pero cuando uno vuelve a la civil, ahora está en la civil. Estoy en la civil. Cuando uno vuelve a la civil. ¿En la civil o en la civilización? No, en la civil. En este momento, vamos para la civilización, pero bueno, estamos en la civil. Y en la civil uno se da cuenta que finalmente son comportamientos que vienen de la sociedad civil colombiana, que están, es decir, no son parte de la guerra, son parte ya... eso ocurre allá en el cautiverio, claro, en el secuestro, y ocurre en la acá, civil. En la civil, aquí, entre nosotros. Porque son comportamientos, por ejemplo, como el paternalismo. Entonces, ¿qué es el paternalismo? Es la idea de que solo el que está arriba tiene la capacidad de tomar decisiones para el que está abajo. Entonces, el que está abajo se vuelve, pues, no tiene iniciativa, no tiene creatividad, le quitan la confianza, se vuelve un objeto que no tiene poder, no tiene, es decir, se vuelve una cosa. Totalmente subyugado. Subyugado. No tiene iniciativa, tiene miedo. Tiene vive miedo. Con miedo porque cree que no es capaz él mismo. Sí, cree que es inadecuado y cree Exacto. que si se equivoca lo castigan. Lo amarran. Exacto. Allá, y en la civil pues le quitan el sueldo. Exacto. Lo botan. No le dan plata para el colegio de los hijos. Esexacto, entonces es esa especie como de... Sí, muy interesante. Sí. O sea, el comportamiento es el mismo. Es el mismo. Son escenarios diferentes, pero la esencia es lo mismo. Y el posconflicto o la reconciliación, perdón, tiene que ocurrir aquí y tiene que ocurrir en la civil. Sí. O sea, por eso es que la reconciliación es zonas de violencia, pero todo el país y todas las personas. Y con un adicional, y es que yo no creo que sea, es decir, el huevo y la gallina.
Es decir, ¿qué hace que? Es decir, ¿es la guerra que crea esos comportamientos y que se copian en la civil, o es lo que existe en la civil que se copia en la Es guerra? lo que existe en la sociedad. Ahí está el punto. Porque lo que yo creo que ha sucedido es que en una sociedad donde estos comportamientos se dan, se crea una especie como de imagen del hombre ideal, ¿no? Que es el padre, ¿no? La imagen paterna, abusivo, gritón, es decir, Sí, sí. todo lo negativo que puede tener esa figura, pero humillante, dominante, machista. Sí, machista. Todos esos comportamientos, y eso se vuelve como la norma. Y aquí se hace lo que yo diga y el que tengo razón soy yo y su opinión guárdesela porque no importa. Exacto. O sea, yo no quiero, o sea, recordar el secuestro, pero en el secuestro su opinión no cuenta. No, no cuenta. Y la humillación. Entonces, ¿a dónde viene la reflexión? Que uno entra a este mundo, o por lo menos como me tocó a mí, al mundo de las FARC, donde la revolución, hay que cambiar el país, lavado de cerebro, ¿no? Y uno dice, bueno, ok, yo quiero mirar cómo ellos van a hacer que esto en sus filas, con su gente, se vuelva realidad. Y lo que uno se da cuenta es que ellos están copiando, es decir, que no hay transformación no hay transformación ahí porque hay problemas es decir, entonces hay muchas cosas que nos unen. Y el problema hay que resolverlo allá, en las personas que estuvieron en la guerra, y acá en las personas que, entre comillas, no estuvieron, porque al final todos estuvimos directa o indirectamente, pero Todos hemos estado. es 49 millones de colombianos. Sí. En Colombia todos somos víctimas de la deshumanización, todos. Es decir, cuando uno oye, por ejemplo, gente que puede decir, no, es que esta niña la violaron porque tenía una minifalda, es decir, eso es deshumanizar. Claro, y violan en la guerrilla, pero también violan en las calles, en las los parqueaderos. Casas, o sea, y en los las familiares, casas, y el padrastro, el abuelo, sí, el amigo, el hermano y en el la papá. casa. Entonces, la paz va a ser el gran reto de entrar a entender que lo que sí tenemos que cambiar es la manera como somos colombianos. La manera de tratarnos, de relacionarnos, la manera de vivir. Sí, y que esos comportamientos que nos parecen que es como el rasgo del colombiano, eso es lo que tenemos que entrar a cuestionar. ¿Y cuál es el principio para, o el arranque para ese cambio, para esa transformación? Yo creo que es una... Yo pienso que al principio lo primero que tenemos que hacer es tener la intención. Okay. Es como volver a tomar la voluntad de nuestro corazón y decir, esto voy a reflexionarlo, lo voy a mirar, sí, a ver cómo es que yo me manejo, cómo es que yo me comporto, cómo son mis reacciones. Y voy a tratar de ver si yo soy machista, hombre o mujer, si yo soy clientelista, hombre o mujer. O sea, un autoexamen. Sí. ¿Dónde estoy yo? Sí. ¿Soy objeto? ¿Me gusta ser objeto? Fíjese, por ejemplo, el mesianismo. El mesianismo es, yo quiero encontrar a alguien que me dé la verdad revelada para que yo no tenga que tomar ninguna decisión y no tenga ningún riesgo porque yo quiero simplemente seguir a alguien. Sí. O yo quiero que esta persona me quiera. O yo quiero que esta persona me quiera. Yo quiero, ¿no? Sí. Sí, en cierto sentido. Y entonces el yo quiero que la otra persona me quiera, entonces la otra persona que yo quiero que me quiere es un objeto que tiene que entrar bajo mi control. Entonces volvemos a las relaciones deshumanizantes. Entonces yo pienso que lo primero es como prenderse las antenas y decir, bueno, tengo la intención de jugarle a la paz y de cambiar, de mirar el mundo con otros ojos. Y lo primero yo creo que tenemos que hacer es la confianza. Eso yo creo que nos quiebra esos comportamientos, porque la confianza
Y por eso es que la reconciliación es tan importante. Porque la reconciliación es ese momento en que uno deja de ser objeto, en que uno mira al otro como un ser humano, es mirado por el otro como un ser humano, y dice uno, bueno... Sí, hay una empatía. Hay una empatía. Yo no solo lo veo, sino reconozco su sufrimiento o reconozco su triunfo. Sí. También nos podemos reconocer en los triunfos, Sí. en las alegrías, Sí. no solo en los sufrimientos. Sí. Y le decimos al otro, yo me reconcilio con usted, igual confío en que usted no me va a traicionar, confío en que usted va a tomar decisiones correctas, confío en que usted va a actuar de buena fe, confío en que usted va a ser una persona que va a encontrar soluciones para su vida, confío que usted es un ser humano confiable. Sí. Entonces eso nos cambia completamente, entonces dejamos de relación. tratar de lavarle el cerebro a la gente, de tener como soluciones facilistas y de tratar a la gente como si fueran animales o robots, que hay que decirles las cosas para que hagan. No, 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 no. Respetemos a la gente. Y eso yo creo que es para mí, esa es la paz. ¿En qué momento en este proceso que comentas y que reflexionas más como sentimiento, en qué momento entra el perdón? El perdón puede entrar antes o puede ser simultáneo. El perdón es diferente de la reconciliación porque el perdón es un acto individual, no implica al otro. Claro, es una liberación de uno mismo. Es una Yo me liberación. libero de lo que usted me hizo Sí. y no necesariamente, o sea, usted responde por sus actos, yo quiero seguir mi vida. Exacto. Y yo quiero estar libre de no tener que odiarlo, porque me pesa y me duele. Y quiero seguir con mi vida. Sí. Y quiero ser feliz. Exacto. Quiero ser feliz. Quiero encontrar de nuevo la alegría. Pero por eso a mí me parece que el perdón es espiritualmente a un nivel inferior que la reconciliación, porque la reconciliación sí es un cambio mutuo. Okay. Es decir, la reconciliación implica obviamente un perdón, pero es un perdón mutuo. Sí, ya nos reconocemos, ya podemos hacer un proyecto productivo juntos, podemos trabajar en la misma oficina, podemos convivir nuestros hijos en el mismo colegio. Ahí hay reconciliación entre familias, entre individuos. Y podemos entrar a concebir la libertad del otro no como algo que nos quita libertad, sino como algo que nos enriquece como nación. Entonces, el otro ya deja de ser el rival, el enemigo, sino se vuelve un socio potencial. Sí. Y aún, pregunto, digamos, el único conflicto en Colombia no es el que tenemos con la guerrilla. Hay muchos conflictos. El de las etnias, el del territorio, el del presupuesto, y sume cualquiera. Posconflicto, reconciliación es tramitar esos conflictos en democracia, en libertad. O sea, viviendo con la diferencia, viviendo con el que no está de acuerdo. No solo haciendo cosas juntos, sino conviviendo con la diferencia ideológica, religiosa, de género. Reconciliación en realidad es reunir, conciliar, de concilio, de asamblea, de estar juntos en un sitio conjunto. Pero esa reunión implica que hay un colectivo previo, pero implica también que dentro de ese colectivo hay diferencias. Pero en una reconciliación las diferencias se vuelven una riqueza y no una talanquera. Entonces por eso... Claro, es una riqueza, la diferencia es una riqueza. En la cultura, en las expresiones, claro. Y Colombia, nosotros, yo cuando pienso en las ecuaciones, digamos, de nuestro país, hemos vivido divididos por algo que uno podría, obviamente es simplista, pero uno podría decir, bueno, lo que nos divide es la política. ¿Y qué nos une? Y nos une tantas cosas Sí. que uno dice, ¿cómo hemos llegado?
Nos unen una cantidad de cosas y nos unen cosas profundas, unos legados increíbles. La política nos divide, pero también nos une. También nos une. También nos une. Digo, objetivos comunes para lograr, no sé, frente a la pobreza, frente a la política exterior. Volvamos sobre un tema, Ingrid, y es este. Usted estuvo unos días en Colombia. Ajá. Habló con mucha gente, estuvo en foros, entrevistas. ¿Qué sintió nuevo en estos días previos que estuvo en Colombia que cuando estaba fuera del país no había captado? ¿Qué cosas nuevas captó? Bueno, capté, por ejemplo, que la polarización pues no la vi. Lo que quiere decir es que obviamente hay gente que piensa diferente. Sí. Y obviamente hay como... Pero me parece que hay un debate. Es decir, no es... creo que hay, obviamente, personas que están en un extremo, digamos, muy pro paz, otros muy pro guerra. Pero lo que me parece es que la tal polarización, en lo que yo vi, no la vi. Qué interesante, o sea, si este programa fuera de noticias, esa sería la noticia de hoy. ¿Y eso es diferente a lo que usted percibía años atrás? Sí. ¿Recién salió del secuestro? Recién salida del secuestro vi una gran unión a favor de la guerra. Ah. Después vinieron unos años de una inmensa polarización. Correcto. Y ahora veo es lo que me gusta de lo que estoy viendo, es que veo que la gente quiere entender y no quiere simplemente comer entero. Tragar entero, como sí, decía. Sí, no, la gente quiere que le expliquen y que le den razones para creer en la paz, pero todo el mundo quiere la paz. Bueno. Pero se necesitan certezas, hay miedos, hay interrogantes. Confianza. Se necesita confianza. Pero sí creo que ha cambiado como la apertura, sí. Como que hay, como que de pronto la gente dice, bueno, ok, bueno, no me gusta mucho esto, pero, ¿y qué tal que funcione? A ver, ¿cómo podría funcionar? Y me parece que es importante porque yo creo que cuando se trataba de la unión para la guerra, era como, yo estoy ahí, pero tampoco es mi problema. Es decir, que lo hagan otros, ahí que hagan, ahí el que se mate, pero yo estoy apoyando, pero yo no me meto. Y tampoco quiero entender. Y lo que hagan, ni me cuenten. Prefiero no saber. No quiero saber. Haga lo que tenga que hacer, pero no me cuenta. No me diga. Yo no quiero ser responsable de eso. Sí, que es una manera, como dicen los psicólogos, pasiva-agresiva de ser parte del conflicto. Sí. Pero también es un resultado del paternalismo o correcto. del mesianismo, que son las dos caras de la misma moneda. Sí. El mesianismo es mirado desde abajo hacia arriba y el paternalismo de arriba hacia abajo, pero a la hora de la verdad es el uno volviendo objeto al otro. Y yo creo que los colombianos en este momento están despertando y diciendo, yo ya no quiero ser objeto, yo quiero entender, quiero que sea mi decisión. En algún momento me va a llegar a mí la necesidad de tomar la decisión de si yo quiero o no votar por la paz y quiero saber yo en mí, honestamente en mi corazón, qué quiero pensar. Y para eso necesito reflexionar y necesito que me nutran de ideas, de nociones, de justificaciones. Y entonces hay debate. Y sí. Me parece que por eso constructivo. Creo muy constructivo, y yo creo que por eso hemos salido de la polarización. Pues muy interesante. Eso que usted ha notado, que encontró menos polarización a la que existía antes, ¿qué ha notado en este regreso suyo al país, digamos, de lo que podría denominarse puntos de consenso entre la gente, entre los colombianos, entre los sectores con los que usted conversó esta semana? ¿Qué puntos de consenso, qué puntos de unión ha encontrado? Hay uno que me parece importante y es el tema de la justicia.
hay un punto de consenso y es no queremos impunidad. Ese es un punto de consenso. Y esa es la voz, digamos, de este lado del país. Y del lado de las FARC hay digamos, un reclamo y es necesitamos o requerimos para dar este paso seguridad jurídica. Entonces, es bien interesante. Sí, o sea, que unos años después, una década después, no les caiga la justicia. Que les cambien las reglas de juego. Claro. Eso es algo, es decir, sobre lo cual todos tenemos que comprometernos, pero lo que me parece importante es que poco a poco la gente va entendiendo, o por lo menos lo que yo he oído, es que las críticas que se hacen, por ejemplo, a la propuesta de la justicia transicional, son demasiado simplistas. Dicen, no, esto no va a funcionar porque eso lo que va a hacer es que ningún guerrillero va a ir a la cárcel. ¿Cómo así que no van a ir a la cárcel? No puede haber impunidad. Y la verdad es que la gente está diciendo, pero entonces si hay jueces, entonces, y si hay penas de 5 a 20 años, ¿son penas de 5 a 20 años de qué? No, pues son de cárcel. Pero entonces hay cárcel, pero entonces ¿para quién? O sea, restricción de la libertad hasta ahora. Restricción de la libertad, pero es decir, ¿cómo se va a manejar eso? ¿Cómo se va a hacer operativo? ¿Me explico? Sí. Entonces es bien interesante. Bueno, pues es que, perdón, restricción de la libertad es cárcel. El tema es el siguiente. Yo creo que también hay una reflexión que hay que hacer sobre qué es cárcel. Uno puede decir que el secuestro es cárcel. Yo no estuve detrás de rejas. Bueno, sí estuve detrás de rejas también, porque hubo un momento en que sí nos enrejaron, pero es la pérdida de la libertad, eso es. Bueno, la restricción de la libertad es otra manera de decirlo. Pero ¿para qué la cárcel? Es decir, si la cárcel es una especie como de exigencia punitiva, de venganza, porque es que el que la hizo la paga, yo creo que ahí tenemos que evolucionar también. Porque la verdad, no. Es decir, lo que nosotros queremos es un sistema en el cual la gente transite por un proceso que puede incluir pérdida de libertad. ¿Pero para qué? Para salir de ese proceso con full ciudadanía, con la absoluta posibilidad de ser colombiano a 100%. Con todos los derechos y todos los deberes. Porque la impunidad no puede ser un acto de venganza, no puede ser es que a mí me hicieron, entonces aquí están. No, tiene que ser algo que realmente nos permita cambiar las cosas de manera que los ciudadanos que nos vamos a ir convirtiendo todos, porque no solamente son los que entran en esta justicia, sino todos en este proceso, podamos tener una relación entre colombianos que sea de confianza. Vamos a hacer un breve corte, ya regresamos y le voy a pedir a Ingrid que inmediatamente entremos a la segunda fase del programa, nos cuente con qué sueña Ingrid. ¿Con qué sueña Ingrid en términos de reconciliación y paz para Colombia? Para nosotros los colombianos, para su familia. Estamos en Conversemos en Paz, ya regresamos. Continuamos en Conversemos en Paz. Esta noche estamos con Ingrid Betancourt, hablando y conversando sobre temas de reconciliación, de paz, sobre esta nueva etapa que vive Colombia y con la cual todos hemos soñado durante mucho tiempo. El otro día, Ingrid, me acabo de acordar, estaba en una conferencia y entonces yo estaba hablando, yo tengo 55 años y dije, bueno, nosotros somos la generación del conflicto y tal, y de pronto se paró un señor allá en el auditorio y me dijo, no señor Santamaría, usted está equivocado,
usted y yo tengo la misma edad suya, somos la generación que va a hacer la paz. Y eso es muy distinto. Y yo me emocioné porque sentí de una persona totalmente espontáneo, sí, usted y yo hemos vivido el conflicto y los que estamos acá, pero la generación nuestra es la que va a hacer la paz. Y es un sentido completamente distinto, porque me sentí más empoderado. Le hemos preguntado a Ingrid, ¿con qué sueña Ingrid y su familia, o con qué sueña usted para la paz de Colombia, con este país que estamos construyendo por estos días? Fíjese que hay estamos aquí como hay porque quería hablar de la familia. Por Usted favor. no sabía que yo iba a hablar de la familia, pero yo quiero hablar mejor dicho, si yo sueño en algo, yo sueño es en niños felices, es en niños riendo alrededor de uno, es en niños. Y yo pienso, por ejemplo, a mí qué me gustaría ver, pero esto ya es soñando, ¿no? Soñando en grande. Soñando. Por todo el país, parques de la paz. Parques de la paz, construidos con nosotros, las víctimas y los que han hecho la guerra, pero de verdad, con el ánimo de que los hijos de todos nosotros, los que hemos sufrido, los que nos hicieron sufrir, los que nos sufrieron, que todos los niños puedan jugar juntos sin tener el INRI de quién hizo qué, o que realmente hayamos podido lograr hacer ese tránsito como con todas las casillas, chuleando todas las casillas. Ese sería un momento, digamos, ideal de reconciliación, ese parque. Ese parque. Donde hay juegos, donde hay gente mayor quizás sentada, donde hay convivencia pacífica. Sí, pero felicidad de estar juntos. Okay. Porque no es simplemente, me lo aguanto. Bueno, me lo soporto, hicimos la paz, siéntese acá, yo le dejo un pedazo del banco donde estoy sentada. No, es la felicidad de los niños de encontrarse para jugar con niños que, si no hubiéramos hecho la paz, hubieran crecido siendo enemigos, odiándose. No teniendo el privilegio de conocerse, de compartir. De ser niños. De ser niños. De ser niños, de ser respetados en su niñez, de que no los violen, de que no les peguen, de que no les abandonen, de que no les maten al papá, a la mamá, de que no tengan que dormir debajo de un puente. ¿Usted se siente también de la generación que está haciendo la paz? Bueno, usted es mucho más joven, pero... Usted hizo... No, yo no soy mucho más joven, gracias por decirlo, pero no, estamos exactamente a la misma edad. Bueno, ¿y usted se siente generación que está construyendo la paz o generación del conflicto? No, yo estoy segura que nosotros somos la generación de la paz. Y cuando lo digo, cuando uno dice que uno es chiquito, yo voy a hacer tal cosa. Me acuerdo, yo decía, yo algún día voy a llegar al Congreso. Me miraban como diciendo... Bueno, llegó al Congreso. Llegué al Congreso. Entonces yo ahora digo, somos la generación de la paz. Y lo vamos a hacer. Está ahí. Por eso, cuando conversábamos en el primer segmento, el tema es que ya no estamos diciendo paz sí o paz no. Ahora estamos diciendo cómo. ¿Cómo vamos a hacer la paz? Y no solamente cómo vamos a hacer la paz, sino una vez la paz firmada, ¿qué pasa después? Es decir, y eso me parece a mí que es un regalo que nos estamos dando. Es toda la diferencia. Y volviendo a sus días que pasó en Colombia y el tiempo que estuvo afuera, ¿ve diferencia? Por supuesto que la hay, pero digo, en función de la paz entre la guerrilla y el gobierno, entre los actores armados y la sociedad, o ya ve como un sentido más de unión. Digamos, no dijiste que la polarización va mejorando. Está diluyéndose. Y entre la guerrilla y la sociedad. Yo creo que nos estamos aproximando. Yo creo que a mí lo que me ha, digamos, llamado la atención es que el proceso de La Habana ha sido un proceso que ha tenido repercusiones sobre cada uno de nosotros. No somos ajenos, es decir, nos cambia. Sí, sí, sí. Y nos cambia porque estamos viendo, consciente o inconscientemente, a personas allá, con al principio declaraciones duras y como gallos de pelea, un poquito así. Sí, lo que pasa al comienzo de las negociaciones, cada cual muestra su musculatura. Y poco a poco ya los ve uno como
no, ya espera un segundito, ya está. Sí, ya es en serio. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, no, espere, eso no es así, sí, no no, es así, acá, pero ya sí, ya está. Entonces, construyendo. exacto, ya, estamos jugando juntos. Estamos ya jugando estamos, juntos. estamos ya ya. Entonces, el lenguaje no es el mismo. Sí, es cierto. Los temas ya no son los mismos. Sí. Las emociones no son las mismas. Cierto. Es decir, La dinámica, la negociación, bueno, ha ayudado mucho, pues que llevamos cerca de un año de tregua unilateral de las FARC. muchísimo. Ese clima, Muchísimo. digamos, sin las noticias de Sí. los muertos, etcétera, los sufrimientos, ayuda. Sí, mucho. Pero no lo es todo, es la construcción conjunta. Sí, es estar realmente reflexionando juntos hacia una misma dirección. Y yo creo que esto ha sido muy importante para la guerrilla, de ver que ellos, que han vivido en un mundo como fuera del nuestro, tienen la capacidad de aportar y de entrar a hablar con personas que ellos han visto, porque claro, ellos también han sido espectadores de la historia de Colombia. Actores. Pero también espectadores, Bueno, en el sentido sí. de ver al ministro fulano, al señor sutano, Claro. ¿no? Y de pronto sentarse con ellos de tú a tú y decir, yo también puedo construir a Colombia. Es extraordinario, yo creo, lo que está pasando. Dentro de esta percepción, guerrilla, sociedad, ahora, dentro de la sociedad, yo recuerdo, al comienzo, cuando empezaban las negociaciones de paz, el jefe negociador del gobierno en una ocasión dijo, ojo, nosotros podemos hacer un acuerdo con la guerrilla, pero hay que trabajar en los acuerdos entre nosotros. Y decía que podrían ser incluso más difíciles de lograr, ¿no? El tema de la polarización, pero al interior de la sociedad usted también ve que nos estamos acercando o queda mucho, digamos, odio por desarmar. No, todavía queda odio por desarmar, pero pienso también que tenemos que ser conscientes de que hay un fenómeno en Colombia y es el de la adicción a la violencia. ¿Cómo es eso? Pues todos en mayor o menor medida sentimos la necesidad de vivir bajo la adrenalina que nos produce la noticia de la violencia. Nos estamos descontaminando, estamos como en ese proceso de salir de la adicción. La tregua de las FARC ha sido muy importante por eso. Claro. Pero tenemos que también entender que eso está latente, es decir, una especie como de necesidad de ver cosas para sentirse vivo. Y yo creo que el hecho de que podamos hablar de eso, de que podamos tomar conciencia de que es algo que nos puede afectar a todos, de que tengamos cuidado con lo que decimos verbalmente, las palabras que utilicemos, porque la violencia empieza por lo verbal, que tengamos cuidado en cómo jugamos, ¿no? o cómo también hablamos o nos enfrentamos en la calle, un trancón o en un restaurante, de esos momentos en el cotidiano, mirar hasta qué punto no somos nosotros también víctimas de esa adicción. Claro. Es decir, hay muchas veces uno siente como esa necesidad de decir, es que yo lo mato, sí, es que el puñal, es que, y se sienten... No, en una cosa trivial de dos carros, bajarse con la famosa varilla. Exacto. Sí, exacto. Y a romperle la cabeza al otro. Sí, y después ir a decirlo. Sí, es que yo hubiera podido yo no matar, me dejo. Y yo lo mato, y yo lo mato. Sí. Bueno, y si uno echa para atrás en la historia, pues lamentablemente estos 50 años son una violencia, pero antes tuvimos otra. Y antes tuvimos otra, y antes otra. Sí. Y la guerra de la independencia fue otra. Sí. Entonces, digamos, ahí hay como una cadena. Es nuestra historia. Es muy fuerte. Por eso, la responsabilidad nuestra como generación es desamortiguar en nosotros mismos todo eso que ha alimentado y que nos hace, digamos, víctimas de la violencia, pero también hacedores. Desarmarnos como interiormente. Sí, desengatillarnos. Desengatillarnos nosotros. ¿Usted lo ha logrado?
por lo menos sé que lo tengo que hacer. Es decir, yo creo que uno... Es consciente. Sí, una vez que uno toma conciencia de eso, entonces uno ya comienza a operar como a observarse y decir, aquí tengo, esto no estuvo bien, o esto hay que cambiarlo, o aquí... y también a mirarlo en los demás. Y de pronto entonces uno no puede realmente, es decir, moralizar a los demás es algo muy aburrido. Pero yo pienso que con el ejemplo, mucho más que con un discurso, puede uno hacer que, porque la gente se da cuenta. Sí. Y entonces de pronto dicen, sí, uno es el espejo del otro y uno se mira en los demás. Claro. Entonces uno también puede ser un buen espejo para otros. Sí. Si uno toma conciencia de que eso hay que cambiarlo. Sí. Sí, hay una Pero frase, se está dando, es que yo lo veo en la manera como la gente le habla a uno. Es diferente el tono, es diferente la... O sea, me impresiona porque lo ha dicho varias veces, en el lapso de ¿cuántos años? ¿5 o 6 años? En este último 8. tramo, 8 años. Usted ve un cambio importante, no solo en la Espiritual. polarización, sino Espiritual. espiritual. A nivel de cada colombiano, entre la guerrilla y el gobierno hay puntos de... Es muy, muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Son pequeñas cosas, pero son como indicios. Hay una cosa que está cambiando, pero que era muy fuerte en un momento dado, y era la falta de compasión con las víctimas. ¿Usted lo sintió? Claro, yo lo sentí, pero también fui... Sí, porque... Sí, bueno, mucho. Pero también vi, es decir, vi cómo las víctimas generaban desconfianza. Ya. Y oía comentarios que yo decía, no puede ser. Y hoy ve que eso, o sea, hay más empatía con la víctima, más respeto. Hay restricción en la facilidad a la maldad. Otra vez. Hay restricción en la facilidad a la maldad. Nosotros... O sea, hay menos ejercicio de la maldad. Sí, de la maldad gratuita, el comentario soez, sí, el chisme. El chisme. Sí, eso seguro es por esto. Es por esto. Sí, esa cosa que es... Yo creo que hay como una saturación de eso y yo creo que la gente está como diciendo, esto hay que pararlo. Ya. Creo que esas cosas están... Bueno, eso es exactamente la expresión de desarmar los espíritus. Sí. Desarmar los espíritus es también el respeto al otro, que parte de un respeto a sí mismo. Si hay respeto a sí mismo, hay respeto al otro. Porque si no, no puede haberlo. Y el respeto a sí mismo es importante porque el respeto a sí mismo parte de una reivindicación de uno mismo a los ojos de uno mismo. Y eso parte también de perdonarse a sí mismo, no ser perfecto. ¿Usted perdonó a otros y se perdonó a usted misma? Comencé por perdonarme a mí misma. Es decir, cuando uno siente que uno no fue lo que uno pensaba que uno podía ser, el héroe que uno creyó que uno podía ser. A mí me cogen y yo... Bueno, y se da cuenta que uno es así de grande y que le da miedo y que tiembla. Se perdonó a sí misma por, no sé cómo llamarlo, si cometió equivocaciones a sus propios ojos o, sí. O si tuvo demasiado arrojo, no sé cómo llamarlo. Sí, y también, sí, perdonarse de haberse dejado abusar. De haber dejado que otro lo vuelva a uno permitido víctima. que otro lo victimizara. Sí. Entonces cuando uno decide, bueno, ok, puedo mirarme con compasión y puedo decir, bueno, esto... Entonces uno también comienza a hacer el camino inverso de decir, bueno, el otro que me agredió, pobre él, porque tiene que vivir con esa carga. Y que responda él por lo suyo. Sí. Yo llame, pero yo creo que es más que sálvese quien pueda, como yo hago mil cosas y que el otro que mire a ver qué hace, es como decir, el otro también es un humano deshumanizado, claro, tratando de humanizarse. Sí. Es decir, entender los rollos del ser humano. Y todos tenemos que transformarnos, sí, al final. Sí. Si uno dice que la paz es con todos, también en el ámbito individual. Sí.
Usted obviamente, bueno, el tema del perdón, el tema de, digamos, tener conciencia de que uno es actor de la paz, somos actores de la paz y en esa medida desatamos un proceso. Usted sintió miedo en el secuestro. Mucho. Y ese miedo hoy en la civil, ¿perdió ese miedo? El miedo es la adrenalina que uno no puede controlar. Lo que yo aprendí en la selva, y que para mí es realmente algo muy valioso, es que uno debe actuar poniendo el miedo de lado, y que eso es posible. O sea, reconocerlo porque está ahí. Sí, uno lo ve ahí, está uno temblando, la adrenalina sube, está uno muerto el susto, y uno dice, yo tengo que pensar claramente, es decir, mi miedo no me puede controlar, y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y obviamente que lo que uno tiene que hacer es lo que le produce a uno miedo, porque es para salirse de la situación de peligro o tomar un riesgo, etc. Sí, tomar una iniciativa. Tomar una iniciativa. Pero entender mi mamá decía, cuando nosotros éramos chiquitos, mi mamá tenía una frase, y es que decía, los niños son dueños de su miedo. Que es que a mí me da miedo saltar el muro. Ay, tan bobo, es que usted sí es bobo, no sé qué. El niño es dueño de su miedo. Déjelo. Sí. Aprenderá, lo superará. A superar la cosa. Sí. Y el hecho de no estar, yo creo que eso es válido, ¿me explico? Sí. Entender que uno, ahí está, que uno tiene que manejar los conflictos internos. El miedo es uno, la rabia, la humillación, digamos, la relación que uno tiene con el ego. Que uno entonces se pone a la defensiva, entonces tiene el mal comportamiento, entonces en vez de crecer, entonces se vuelve uno como una cucaracha. Todo eso es el ego. Entonces eso... Que nos domina muy a menudo. Pues ese es el que nos domina. Para ir redondeando este tema, yo quisiera terminar esta conversación con algo un poco más mundano, pero también sin salirnos de estas reflexiones, digamos, más profundas, el tema del liderazgo. El liderazgo en Colombia, el liderazgo de la paz, el liderazgo de la reconciliación, el liderazgo del posconflicto. Y en general todos los liderazgos, no solo el liderazgo político, el liderazgo. Sí. ¿Usted ha reflexionado, ha pensado sobre eso? ¿Cuál es el liderazgo del posconflicto? O de la reconciliación, mejor. Ok. Hay una figura que para mí es como significativa cuando pienso en el líder, que es el del pastor. Ajá. Porque el pastor es el que lleva a un rebaño que confía en él del punto A al punto B. Es decir, es un tránsito. Ajá. Segundo, el pastor está al servicio, no se sirve él. El pastor está en el silencio, está al lado, acompaña. Es una figura interesante porque es una figura que es también de humildad. No es el guerrero, no, es el que acompaña, que está al servicio y que protege. Sí, protege. Sí, ese liderazgo me parece que es válido. Ahora, yo creo que hay tres tipos de líderes. Hay, digamos, el líder que es líder porque chequea las encuestas. Y entonces ¿Qué dice, opina la gente? ¿Por dónde me opina la meto? gente? Entonces yo por ahí ¿Esto me es lo voy. que gusta? Sí, entonces yo porque lo que quiero es estar en el sitio donde la gente me va a reconocer, entonces yo me adecuo. Yo creo que hay muchos líderes de esos, pero no son líderes para la paz. Son líderes, digamos, cuando no hay problemas, pero no son líderes cuando realmente se necesitan. Hay otro tipo de líderes que son los líderes cooptados por intereses, cualquiera que ellos sean. Entonces son los que se empoderan y entonces ellos representan y son líderes que tienen un problema, y es que en el momento en que el interés que están representando entra en conflicto con algo ético, ahí se pierden. Pierden el liderazgo, pierden la brújula, pierden el norte. Y hay otro tipo de líderes que son los líderes que uno puede llamar de principio.
Es decir, son aquellos que van a tomar decisiones en función de unas normas, de unos principios que para ellos son importantes. Y son líderes solitarios, por lo general, pero son ellos los que pueden, a través de esa fuerza interior, cambiar la corriente. Son ellos los que hacen que dentro de esos líderes, a mí me interesa mucho el tema porque he estado pensando, por ejemplo, en el expresidente Uribe. Él fue un líder, yo creo, de principios en su momento. Él fue un líder que en el momento en que se negociaba la paz en el Caguán, dijo, eso no es por ahí. Esto así no va a funcionar. Y viró completamente, todo el país viró con él y lo llevó a una reflexión sobre qué era lo conveniente y se llevó con él al país. Y yo creo que el líder de hoy que está haciendo eso es Santos. Es un líder que está también cambiando para otro lado completamente diferente por principio. El principio siendo lo que él considera que tiene que ser, a donde él tiene que llevar a Colombia. Entonces es bien interesante porque hemos tenido dos líderes muy, muy fuertes en dos momentos, uno tras otro de nuestra historia, pero que son complementarios. Okay. Y de nuevo, y el líder de la reconciliación, digamos, la seguridad democrática, la paz, y ahora. Vamos a ver, vamos a necesitar, sí, a alguien que yo creo que de pronto los líderes de la reconciliación somos todos. Pues sí, sí. Somos la generación de la paz. Somos la generación de la paz, somos los que vamos a hacer o sea, el trabajo. liderazgo, volviendo al tema del comienzo, está en cada colombiano, aquí, que toma la decisión de hacer algo por la paz. Exacto. Y la toma en su casa, en su trabajo, en su barrio, en su ciudad. Exacto. Y hace algo por la paz ahí. Sí. Como usted dijo, es una intención. Sí. O sea, y la intención produce una acción. Exacto. Hacia la paz. Y la acción produce un hábito. Y el hábito cambia el carácter. Y el carácter produce el destino. El destino, y ahí vamos. Estamos. Bueno, muchas gracias Ingrid por acompañarnos en Conversemos en Paz. Gracias. Gracias a los televidentes, estuvimos con Ingrid Betancourt conversando sobre la reconciliación, sobre la paz. Muchas gracias a todos por acompañarnos, buenas noches y buen viaje de regreso. Y que regrese pronto. Gracias.